Bien, vamos rapidito a la palabra. Estamos en el segundo mensaje de la serie de Filipenses. Comenzamos la semana pasada esta serie basada en la carta de Pablo a los Filipenses. Y se titula así mismo, Filipenses, experimentando a Dios en todo tiempo. Eso sí me gustaría que lo repitieras conmigo. Experimentando a Dios en todo tiempo. Porque el Espíritu Santo usa a este hombre llamado Pablo, que escribe una cárcel preso en una prisión en Roma, para enseñarnos el secreto del gozo sin importar las circunstancias. ¿Lo escuchaste? El Señor usa a Pablo, voy a decirlo por alguien que dijo que no lo escuchó, y yo voy a honrar hoy hasta una persona que se quedó sorda para que, pues, no, mentira. Ahí voy a deshacerme de mis bromas, porque si no mi esposa, después eso se crea un conflicto matrimonial después. Me regaña en la casa. Pero lo voy a decir una vez más. El Señor usó a Pablo y lo sigue usando por su Espíritu Santo para enseñarte a ti, enseñarme a mí, que se puede experimentar el gozo verdadero sin importar la circunstancia que estemos viviendo. Los seres humanos tenemos una característica natural, y es que nosotros creemos que la felicidad es el resultado de una situación. ¿Verdad? Por eso cuando tú estás cerrando un año y a punto de comenzar un año nuevo, ¿qué le deseas a tu vecino, a tu pariente, al que trabaja contigo? Aunque te caiga mal en ese momento, tú le deseas a todos lo que te gustaría vivir tú. ¿Qué le dice la gente? El que no conoce a Cristo, ¿qué te dice para el año nuevo? Que seas feliz, que tengas salud y dinero. ¿No es verdad que te dicen eso? Entonces, hay un concepto de que el gozo, la alegría y la felicidad como resultado de estos dos es el producto de situaciones que siempre son perfectas. ¿Y saben por qué es así? Porque cuando inicialmente Dios nos creó, el ambiente para el que nosotros fuimos creados era así. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo puso en un lugar que se llama Edén. Edén, ¿saben lo que significa? Significa paraíso. ¿Alguien se familiariza con esa frase? ¿La conocen? La expresión, la palabra paraíso, ¿la conocen? ¿Saben lo que significa la palabra paraíso y la palabra Edén? Significa lugar extremadamente agradable en el que se está a gusto y se es feliz. Entonces, cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo puso en un lugar extremadamente agradable en el que estaban a gusto y eran felices. Entonces, cuando el hombre pierde ese lugar, genética y espiritualmente se le transmite a la siguiente generación y consecutivamente hasta llegar a nosotros que la felicidad depende de un lugar. Pero yo pregunto, ¿cuántos están en Cristo aquí? Levanten sus manos los que están en Cristo, porque los que están en Cristo regresaron a Edén. Los que están en Cristo regresaron al paraíso. Los que están en Cristo regresamos al lugar agradable, al ambiente, a la atmósfera, al lugar propicio, aun cuando nuestro mundo personal esté patas arriba. Nosotros, si estamos en Cristo, vamos a estar en alegría y gozo del Espíritu Santo. No importa si me duele la rodilla, no importa si tuve un revés financiero, no importa si estoy enfrentando un conflicto familiar. Yo estoy en Cristo y estoy en Edén y estoy en el lugar propicio, porque ya no es un ambiente natural o un espacio geográfico, es una persona que vive en mí y yo vivo en él. ¿Escuchaste lo que te dije? Él vive en mí y yo vivo en él. Él vive en ti y tú vives en él. ¿Dónde tú vives? ¿Y dónde vive él? Y aparte de eso, ¿dónde tú vives? Y aparte de eso, vives en la tierra. Por eso te voy a decir algo. Si él vive en ti, él vive contigo en esta tierra. Pero simultáneamente, si tú vives en él, tú estás viviendo con él en el cielo. Por eso cuando Pablo escribe Efesios, que no es la carta de hoy, pero en Efesios 2 dice que ya nosotros no estaremos, ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Lo cual quiere decir que mientras yo en la tierra camino trabajando y camino en mis asuntos personales, simultáneamente en mi posición espiritual estoy sentado. Sentado significa que estoy tranquilo y además que estoy gobernando junto con Cristo y que ya todo ha sido completado porque todo en él consumado es. Pero mientras en lo natural hay cosas que todavía no has resuelto, en lo espiritual tienes la certeza de que ya es.
Vamos a volver práctico eso. Porque la palabra de Dios también es práctica y aterriza a lo natural. La semana pasada Pablo nos enseñó, o el Espíritu Santo a través de Pablo, que se puede tener gozo estando preso. Que se puede ser alegre amarrado con cadenas. Que se puede experimentar el fruto del gozo y expresarlo en alegría en las circunstancias más terribles de la vida. Pero hoy Pablo nos va a enseñar un secreto que aplica mucho a nosotros. Se puede experimentar gozo cuando te traicionan. ¿Cuántas paquitas las del barrio hay aquí hoy? ¿Quién? Las que dicen, esas que siempre está hablando de las ratas y todas esas cosas, resentida, toda llena de ilusiones que se las desvanecieron, que resentida con un hombre. Pregunto ahora, así fuera de juego, ¿cuántos de ustedes han sido traicionados alguna vez? Traicionados en relación de pareja, si fue así, duele mucho. Traicionado por un hermano de la carne, traicionado por papá o por mamá, que duele mucho más. Traicionado por la gente de la iglesia que cuando te convertiste, tú pensabas que eran ángeles sin alas. ¿Has sido traicionado? La traición duele, di conmigo, la traición duele. La traición es un vacuum del gozo. La traición chupa el gozo de tu vida. La traición trae amargura. El tratar con detractores trae amargura. ¿Qué pasó por ahí? Escuché a alguien diciendo, sí, sinvergüenzas, desgraciado. ¿Sabe que yo iba viajando una vez de regreso venía de regreso a Miami? Al lado mío, saliendo de la Ciudad de México, había una mujer judía practicante. Y ella tenía un libro de rezos judíos. Y entonces en algún momento ella interrumpe la lectura, se genera una conversación entre nosotros y yo le pregunté, de curioso, yo no soy chismoso, pero sí muy curioso, y yo le pregunté qué estaba leyendo y ella me dijo, es un libro de oraciones o rezos de mi religión. ¿Y qué religión practicas? Soy judía. Ah, sí, oh, wow, mire, yo soy cristiano, tenemos raíces en el judaísmo, aunque no somos judíos, nuestro Dios es el Dios de Israel y su hijo es mi Mesías. Me mira un poquito raro, pero... Pero entonces me dice, ¿sabes? Este es un libro de oraciones. Y aquí en esta sección están las bendiciones y en esta las maldiciones. ¿Y ustedes qué creen que estaba leyendo ella? Ella salió en el avión para Miami maldiciendo un montón de gente en hebreo. Laura paqueta, María y Pepe para abajo, todo el mundo. Porque Dios en el Antiguo Testamento, como era ley, le dio permiso al pueblo de Israel de tener dos montes. Uno para bendición y otro para maldición. Pero cuando llegamos a Cristo, dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ustedes no son una fuente que echa agua salada y agua dulce. Ustedes son agua bendita. Miren, los que andan buscando agua bendita, que beban de la fuente que está en nosotros. Esa es el agua bendita. Dice, por eso de tu boca no puede salir maldición y bendición, dice Santiago. Y Pedro dice, como a bendición fuiste llamado, eso es lo que tú vas a hacer. Vas a bendecir inclusive a los que te maldicen. Pero yo te pregunto, ¿cómo es posible bendecir a quien te maldice si tú todavía y yo podemos tener el corazón enfermo por cómo nos maldijeron? Entonces el asunto que Dios hoy nos está enseñando, gozo ante la traición, no es para sanar el corazón de los demás, que eventualmente sucederá, es para sanar primero el nuestro. Porque una vasija que está rota o que está quebrada o que está sucia por algo no puede contener el bendito aceite del Espíritu Santo que Él quiere poner dentro. Y ustedes saben que esta casa es una casa de vasijas. Pero en una misma casa hay vasijas de deshonra y hay vasijas de honra. Hay vasijas para usos sucios y hay vasijas para usos limpios. Y Dios dice que esta sea una casa para usos limpios. Pero para que eso suceda, el Señor tiene que sanar nuestros corazones y enseñarnos el poder del gozo en medio de la traición. ¿Estás preparado para recibir esa palabra? Filipenses 1, 12 al 18. Lo leo, si no lo tienes, escúchalo y después lo lees en tu casa. Filipenses 1, 12 al 18. Miren, está en la pantalla, pueden verlo allí. Dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente en toda la guardia del palacio. Y usa ahí una expresión en la otra versión, pretorio, que es la guardia real, la guardia del César. Dice, hasta ellos llegó y a todos los demás que estoy encadenado a causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, ¿cuántos?
La mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Y ahora dice el versículo 15, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Nos detenemos ahí un momentito, voy a leer hasta el 18, pero me miran un momento y nos hacemos idea que estamos viendo una telenovela. De esas que cuando tú quieres ver el final de la historia te dicen, próximo capítulo. Y tú dices, pero ¿qué va a hacer Pablo con estos enemigos? ¿Qué va a hacer Pablo con estos envidiosos? ¿Qué va a hacer Pablo con esta gente que predica y su motivación para predicar a Cristo es contienda con el apóstol Pablo? ¿Por qué es lo que está diciendo es eso? Hay gente que envidia mi posición, dice Pablo, y por eso lo que hacen no es porque fueron llamados, sino porque quieren parecerse a mí. Y hay otros que lo hacen, no porque tengan el corazón para que la gente conozca a Cristo, sino para dejarles saber a las personas que ellos son más usados que yo. Eso es el contexto. Entonces, ¿cuál es la reacción natural de un hombre que está recibiendo tanta traición? ¿Cuál es la reacción natural de un hombre que ha sido criado en un pueblo que tiene un libro de rezos para maldecir inclusive? ¿Cuál es la reacción de un hombre que ha sido un celoso en su antigua religión y que quien se le oponía terminaba con la cabeza cortada o muriendo porque él no admitía la oposición? ¿Cuál es la reacción de este hombre? Versículo 18, próximo capítulo. Esto es como Netflix, que tú puedes ver el siguiente capítulo a continuación. Y dice el versículo 18, ¿qué importa? ¿Te acuerdas del 17? Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Pero alguien diga conmigo preguntando, ¿qué importa? Al fin y al cabo, si lo puedes ver y leer conmigo, al fin y al cabo, y sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, por eso me gozo. Es más, seguiré alegrándome, seguiré gozándome. Alguien le da un aplauso al Señor Jesús. Por eso, mira, no te pedí que dieras el aplauso por causa tuya, sino por causa de Pablo y su testimonio que sigue vivo, aunque él murió hace mucho tiempo. Porque él me está enseñando a mí y te está enseñando a ti que el asunto no es que te traicionen, sino cómo tú respondes a la traición. Él nos está enseñando a nosotros que le damos el poder a las personas para que nos roben el gozo, que nadie tiene el poder que Dios te entregó a ti. Él nos está enseñando el secreto de que tú puedes tener gozo si tú cambias las formas de pensar y le permites al Espíritu Santo que vive dentro de ti activar en ti la mente de Cristo. El mismo Pablo le escribió a los Corintios esto y dice estas palabras: nadie conoce lo que está en la mente de esa persona sino el Espíritu de esa persona. ¿Lo han leído? Y así nadie conoce lo que está en la mente de Dios sino el Espíritu de Dios. Y luego dice, pero ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Y sabe por qué tenemos la mente de Cristo? Porque tenemos al Espíritu de Cristo. Y como Él entiende lo que está en la mente de Cristo, Él activa sus pensamientos en nosotros. Y Él pone sus deseos en nosotros. Y Él nos enseña a sentir y a pensar como nosotros naturalmente no podemos hacerlo. Por eso este Pablo sale con esta pregunta retórica y esta respuesta impresionante en la que dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo. Y no es sarcasmo, es genuina expresión de un hombre que ha conocido al Espíritu Santo y que conoce el carácter del Espíritu Santo manifestado en él. Al fin y al cabo, y sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. Saben, Pablo vivió esto muchas veces y puedo mencionarte el libro de los Hechos, donde habla tanta oposición que recibió de los judíos, de los que no eran judíos y ahora decían ser cristianos, de los gobernantes de Roma que también lo perseguían y lo metían en una cárcel. El hombre tuvo enemigos de todos los tamaños, de todos los colores,
y de todas las lenguas. Era un buffet de enemigos. Él decía, a ver, ¿con quién hoy me voy a enfrentar? ¿O quién se va a enfrentar conmigo? ¿Un romano, un griego o un judío? O la suma de los tres. ¿Te imaginas vivir así? Sabiendo que si estás en Jerusalén te odian, que si estás en Grecia te odian y que si estás en Roma te odian. Y te odian no porque tú provocaste el odio, sino por quien vive en ti, que es odiado por todos. Porque tienes que entender algo. Si alguien odia algo en ti, que es un reflejo de Cristo, ese es el problema. Si alguien odia algo que nosotros tenemos con un defecto, Dios nos está diciendo, arrepiéntete. Porque si te odió por un defecto personal, quiere decir que todavía Cristo no ha sido formado. Pero hoy estoy hablando de la traición, de la oposición que se recibe cuando Cristo es revelado por medio de nosotros, y eso provoca esa traición, y eso provoca esa oposición. Y Pablo es un experto en traiciones. Pablo es un hombre que, por ejemplo, miren, 2 Timoteo 4:10. En 2 Timoteo 4:10 él dice, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Abandono, un amigo íntimo, un colaborador, en un momento determinado que Pablo lo necesitaba. Demas le dijo, Pablo, está fuerte el asunto al lado tuyo, te dejo y dejo a Cristo porque esta vida no es para mí. Y el abandono duele. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? ¿A cuántos le ha dolido el abandono? Y mira, yo no quiero hoy sacar a luz tus traumas, hoy quiero que el Señor ponga aceite en tus heridas. Y que Él te enseñe que con todo y abandono, Cristo en ti puede traer vida. Más tarde en el mismo pasaje de 2 Timoteo, pero versos 14 y 15, Pablo dice, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido, no yo, dice Pablo, el Señor le dará su merecido. Y le dice a Timoteo, tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Digan conmigo, oposición, traición. Eso es lo que está experimentando este hombre. ¿Cómo reacciona a ello? La palabra en la Reina Valera 60 dice, algunos predican por contienda. Aquí dice en versión internacional, rivalidad. Dice, otros lo hacen por vanagloria, y la versión internacional dice envidia. Vamos a formar un gran paquete aquí. Los enemigos de Pablo lo hacían por contienda, rivalidad, por vanagloria y por envidia. No hay hígado que aguante teniendo esa gente cerca de ti. No hay úlcera que no se forme y se reviente teniendo gente al lado tuyo que son traicioneros. Que lo que hacen, tú sabes, que sale de la envidia, de la vanagloria, de la rivalidad y de la contienda. Pero este Pablo me deja sin palabras. Y el Espíritu Santo me ha ministrado mucho a través de él. Porque él dice, la versión del 60 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Y leo una vez más, versión internacional. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea, con motivo falso o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Yo quiero darte 3 tips en esta mañana que Pablo, por el Espíritu Santo, nos enseña en este pasaje de Filipenses. Sí, porque aunque es una obra de Dios en tu vida, el Señor tiene que entrenarte para saber cómo actuar, para que tu corazón no ande resentido por la vida. ¿Cuántos de ustedes quieren tener un corazón sano? Todos los que quieren tener un corazón sano, sin resentimiento, en paz, que los demás decidan ser tus enemigos, pero tú no decidas ser enemigo de nadie. ¿Cuánto quiere vivir eso? Todos lo queremos, ¿verdad? Levanten sus manos así, sin timidez, levántenlo. Digo, pastor, yo quiero eso, yo quiero vivir en paz conmigo mismo, con mi sombra, con los demás. Yo quiero estar libre. Levanten sus manos, libres de resentimiento. Alguien dígalo así audiblemente. Yo quiero vivir libre de resentimiento. Quiero vivir libre de dolor. Quiero vivir libre de falta de perdón. Quiero vivir libre en mis relaciones. ¿Cómo lo hago? Baja tu mano, por favor. Porque muchas veces nosotros creemos que la respuesta a esa oración que ahora mismo acabamos de hacer, que fue una oración, que la respuesta a esa oración es que Dios quite del medio a los que te hacen daño. Y te tengo una noticia, si en el cielo se metió un diablo, en la tierra, ¿cómo no lo va a hacer? Si a Dios le llevaron la tercera parte de los ángeles, y el ángel de su confianza, Lucifer, le hizo la cama al cielo, y Dios tuvo que dejarlo, porque Dios es un Dios de libertad, que no coarta la libertad de los seres que creó, y permitió que Satanás
se convirtiera precisamente en el opositor, en el diablo, en el antagonista, que Lucero se convirtiera en el enemigo de Dios y en el enemigo de la creación de Dios. Si eso sucedió, va a suceder en la tierra. Por lo tanto, tu oración no es que Dios remueva a los que se conviertan en tus enemigos, es que tú no seas enemigo de nadie, que quien te maldiga tú lo bendiga, que en tu corazón no haya resentimiento, que en tu corazón no haya falta de perdón, que tú puedas vivir la experiencia del Espíritu Santo que Pablo vivió, de no perder el gozo frente a las traiciones y frente a los detractores. ¿Cuántos lo piden en el nombre de Jesús en este lugar? El primer consejo que Pablo nos da, el primer tip que el Espíritu Santo nos deja en esta mañana, nos enseña, alguien tenga que escribir esto, nos enseña a entrenar nuestros ojos para ver lo que sí es importante. Entonces, para que Pablo no perdiera el gozo, el Espíritu Santo lo entrenó primero para que Pablo pudiera ver lo que sí es importante. ¿De dónde recibimos eso? Él dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado a mí ha contribuido al avance del Evangelio. Eso es importante. Pero no solamente eso, dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Alguien diga conmigo, lo importante. Que Dios abra nuestros ojos para ver lo importante, porque a veces nos preocupa tanto lo que dicen otros de nosotros que no estamos viendo lo que Cristo está haciendo en nosotros. Mira, si frente a tus situaciones, con malas o buenas intenciones, porque no siempre es con malas intenciones, pero frente a una situación tuya que no es tan buena o aparentemente no es positiva, se van a generar una serie de conjeturas impresionantes. Y algunas de ellas, aún bien intencionadas, te van a doler. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es como los amigos de Job. Yo no creo que necesariamente estos tres amigos hayan venido a quererle restregar en cara a Job que él era malo. Ellos simplemente tenían un método legalista. Pero ellos vinieron allí creyendo ser enviados por Dios para decirle a este hombre que si estaba enfermo, había perdido sus hijos y sus posesiones, es porque algo malo había en su vida, porque esa era la teología de ellos, una teología del Antiguo Testamento que dice que lo malo solamente le sucede a los malos. Pero Dios está incluyendo en el antiguo tiempo, antes inclusive de la ley, a un hombre que enseña que lo malo le puede suceder a los que están en el bueno, porque ninguno somos buenos, pero que lo malo le puede suceder a los que estamos en el bueno, para que el bueno nos muestre que en toda situación Él es Dios y para que al final Él cree algo que venza eso malo que nos está sucediendo. Pero estos amigos, que yo no quisiera tenerlos cerca, pero existen por todas partes, vienen e intentan ellos decirle a Job qué es lo que estás viviendo y qué es lo que tienes que hacer. Y eso es lo que pasaba con Pablo. Y Pablo es mucho más allá, porque él dice, estos sí son malintencionados. Pero ¿qué hace Pablo? Él redefine sus circunstancias a la luz del Evangelio, a la luz de los propósitos de Dios, y pone su mirada en lo más importante. Alguien diga conmigo, lo más importante. Lo más importante no es que hablen bien de ti, lo más importante es que Cristo sea formado en ti. Saben, les voy a decir algo que yo he descubierto en mi relación personal con el Señor. Quizás esto sea una de las mejores cosas que te puedas llevar a tu casa hoy, pero Dios ha usado más a los que hablan mal de mí para transformarme Dios que a los que hablan bien. Porque cuando mucha gente todo el tiempo habla bien de mí, atentan a que me vuelva orgulloso. Pero cuando me entero de que alguien está hablando mal de mí, eso me lleva a la oración. Número uno, porque me resiente. Y si hay resentimiento, quiere decir que yo no he muerto. Porque los muertos no sienten. Y en Cristo la única forma de vivir esta vida de fe es crucificado. Entonces digo, Señor, si hay sentimientos a flor de piel, quiere decir que yo no estoy donde yo creía estar. Y me ayuda a crecer. Entonces yo, honestamente hoy, después de más de 20 años, o 25, 26, 27 años de ininterrumpidamente estar predicando este evangelio, y desde el comienzo haber tenido personas, amigos que en su momento, cuando yo estaba en un seminario estudiando, que eran mis amigos con los que yo compartía, que en un momento entendí que me habían traicionado, se pararon delante de mí, y esto fue lo que ellos profetizaron bendiciéndome. Nosotros creemos que Dios no te usará más. Nosotros creemos que tu llamado está terminado. Yo creo que tú no tienes futuro. ¿Qué haces ahí estudiando la Biblia? ¿Qué haces preparando un mensaje? Tu futuro está terminado. Y yo tuve que mirar al cielo y decir, Señor, sáname mi corazón de no maldecir a esta persona porque fue mi amigo. Ya sé que dejó de serlo, pero no será nunca mi enemigo.
Sana mi corazón, Señor, porque provoca dolor esas palabras de alguien a quien tú le regalaste tu corazón y aprendiste a amar. Y le dije, Señor, mira, tu llamado no me lo dio esa persona, por lo tanto, él o ella no pueden determinar lo que yo seré en ti. Tú fuiste el que me llamaste y tú eres el que terminará esta obra hasta que yo llegue a tu casa. Hoy me duele decir esto, pero los dos que lanzaron esa maldición hoy no están en el ministerio. Los dos se divorciaron. Los dos rompieron su familia. Uno dejó a su esposa recién casada y el otro dejó a su mujer a punto de parir a su primer hijo para comenzar una familia producto de un adulterio en otro país. Y no era lo que yo quería para ellos. Nunca pedí eso. Las personas que se llenan de resentimiento y de envidia hacia los demás le abren la puerta a Satanás para que traiga la agenda del diablo a su vida. Jamás envidies a nadie. Jamás quieras tener lo que otra persona tiene. Jamás quieras destruir el futuro de alguien porque cree que estás construyendo el tuyo. Nadie tiene que usar a otro como asfalto. Porque cuando tú usas a otro como asfalto, estás construyendo tu propia tumba. Mas cuando tú eres de los que dice, yo soy soporte, como decía Pablo, yo soy base para que tú subas a tu destino en Dios, el Señor no solamente llevará a ese a su destino, sino que también te llevará a ti, porque serás padre de aquellos que cumplirán propósito para la gloria de Dios. Pero es muy importante que en este lugar, y eso te sirve a ti en la empresa, te sirve en la casa, te sirve en el diario vivir, que comiences a pedirle al Espíritu Santo que te entrene para ver lo importante en tu vida y no lo que las personas están queriendo que tú hagas central en tu vida. ¿Recibiste algo? Tengo un segundo consejo para ti en esta mañana que sale de la palabra de Dios. Pablo nos enseña a hacer la matemática correcta. El Espíritu Santo nos enseña por medio de Pablo a hacer la matemática correcta. ¿Quieres decir eso conmigo? Me enseña el Espíritu de Dios a hacer la matemática correcta. Yo sé que lo repetiste y todavía no entiendes qué es lo que estoy diciendo, pero te voy a leer el versículo de la Biblia para que puedas entenderlo. Pablo dice, y la mayoría, digan alguien conmigo, la mayoría, ya vas entendiendo la matemática, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y luego dice, y unos pocos están contra mí. ¿Entienden la ecuación? ¿Entienden la matemática que él está haciendo? Más son los que están del lado de Dios y de mi lado, y menos son los que están del lado de la traición y del lado contrario al mío. Cuando tú maximizas a los que están contra ti, tú nublas a los que Dios puso a tu lado. Mas cuando tú comienzas a ser agradecido por cada hombro que está a tu lado y por cada persona que permanece en el llamado de Dios para tu vida, todo el que te dé la espalda queda anulado porque tú estás enfocado en aquello que Dios te llamó y tú compartes con otros la visión que Dios te regaló. Por eso en el trabajo, si tú eres de los que te agrupas para buscando grupo para hablar mal de aquel que te trató mal hoy, eso está mal. Tú tienes que apartarte y orar, porque si alguien te trató mal, tú tienes que decirle, Señor, algún problema tiene, personal, o quizás yo le provoco envidia, o lo que sea, pero te pido una transformación para esa persona, y ser de bendición, y no juntarse a chismear, y no decirle qué mal carácter tiene, y a escupir y a vomitar maldición. Nosotros tenemos que hacer grupo y mayoría con los que tengan un enfoque. Nosotros cuando nos juntemos en el Señor, es para hablar de las glorias del Señor, no para criticar a nadie, es para hablar de las promesas de Dios, es para exaltar al cielo, es para preguntarle al Señor, ¿qué es lo próximo que quieres hacer? A mí me fascina la gente que Dios está levantando alrededor mío en esta iglesia, que me dicen, Alex, el Señor puso eso en mi corazón, y yo les digo, el Señor puso esto en mi corazón, y esto es lo próximo que vamos a hacer, y no tenemos ni idea cómo lo vamos a hacer, ni dinero para hacerlo, pero estamos soñando por Cristo, y olvidándonos de pequeños detalles que quedan en el camino. Haz la ecuación correcta, haz la matemática correcta, suma la mayoría, mira todo lo que Dios puso de tu lado. Y lo mismo pasa a veces en todas las áreas no relacionales, pero inclusive en tu área financiera, miras más lo que no tienes que lo que ya tienes. Entonces aplica ese principio que es universal y atemporal para toda situación en tu vida. Comienza a ver lo que sí tienes, lo que más tienes, lo que más está a tu lado, los que más están contigo, y comenzarás a llenarte de agradecimiento. Un antídoto para la tristeza es el agradecimiento, y una puerta para el gozo es un corazón agradecido. Alguien comience a dar gracias a Dios en este lugar.
En el año 99, Swanley y yo, un mes antes de cumplir nuestro primer aniversario de casado, fuimos de Cuba a México para ministrar al lado de un pastor. Estábamos fundando una iglesia en el Estado de México, él la estaba fundando, nos pidió ayuda para ser sus copastores. Empezamos y emprendimos un proyecto que duró casi un año, y en el camino descubrimos que nosotros habíamos sido un buen activo financiero para esta persona, porque a través de nosotros, pidiéndole dinero a nuestra familia en los Estados Unidos para sacarnos de Cuba, había cobrado el doble y quizás el triple de lo que había costado el trámite. Y cuando tú descubres esto es difícil, porque tú estás siempre creyendo que quienes hablamos de parte de Dios, aunque humanos y con defectos, al menos somos honestos. Y lo que hacemos lo hacemos de corazón. Pero cuando tú descubres que no había intención de catapultar tu ministerio, sino por el contrario, de usarte de vehículo para poner dinero en el bolsillo, es duro. Así llegamos a Miami. Y yo recuerdo en aquellos días, todavía con mi corazón un poco enfermo, yo veía la imagen de esta persona en cualquier pastor. Si me encontraba con un pastor que hablara medio mexicano, que fuera 5'2" de estatura y que tuviera un bigote como el de Pancho Villa, yo decía, este es como aquel. Y entonces yo a esta persona en el presente la estaba vistiendo de la personalidad de la otra persona, porque cuando tú no eres sano, tú ves fantasmas en todas partes. Y los fantasmas que ven los que no son sanos no son muertos que se aparecen, sino es que le ponemos la personalidad del traicionero a los presentes y los volvemos traicioneros. Por eso una mujer que se volvió a casar no le funciona el matrimonio presente, porque está reviviendo al muerto que se divorció hace 20 años en el pobre que llegó ahora. Y eso tiene que terminarse. Sí, tiene que empezar con sanidad, tiene que empezar con dejar al Espíritu Santo poner aceite en las heridas. El Señor tuvo que sanarme, y en mi corazón yo soñé en una noche que yo me encontraba con este pastor y que yo lo abordaba y le decía, hermano, no corras más de mí, no huyas más de mí. Yo te perdoné, yo nunca voy a denunciarte por todo lo que tú hiciste a mí, a otras personas, porque el Señor es tu Dios. Yo oro que Él tenga misericordia y que Él te transforme. El Señor pintó el cuadro en un sueño. Y cuando yo me desperté del sueño, saboreé tanto el sueño, lo que era el perdón, que le dije, Señor, dame ese perdón. Y aunque no vi a esa persona ese día, en la distancia, donde se encontrara, lo perdoné. En el año 2012, con un grupo de 5 pastores de Miami, vamos a North Carolina, voy a dar unas conferencias. Y cuando llego a North Carolina y aparezco yo en la lista de los conferencistas en ese lugar, me dicen que esa noche el maestro de ceremonia de esa conferencia, que reunía un montón de iglesias del estado allí de las Carolinas del Norte, el maestro de ceremonia era nada más y nada menos que este pastor. Y entonces yo dije, mire, por favor, díganle que yo quiero verlo. Claro, yo no me di cuenta en mi madurez de ese momento que mandarle a decir eso era decirle en su interpretación que yo iba a destruirlo esa noche en público. Él no sabía que yo quería hacer el sueño realidad. Bueno, nunca se apareció. Nunca llegó para entregar un premio que tenía que entregar. Alguien tuvo que ocupar su lugar, no contestó las llamadas. Se levantó una oración por él y yo en el fondo decía, yo sé cuál es la razón. Él piensa que aquí hay un justiciero. Pero gracias a Dios, el Señor envió un hermano para decirle, no me importa tu pasado. Si el presente lo pones en las manos de Dios, el Señor te bendecirá. Y yo no quiero ser un estorbo en eso. Mis queridos hermanos, sumemos la mayoría para que Dios sane nuestros corazones. Y dejemos a un lado todas las heridas que te han producido y todos los que te han supuestamente puesto zancadillas. José hizo esa ecuación y cuando sus hermanos lo vieron convertido en José de Egipto, el primer ministro, y se asustaron cuando él reveló su persona, les dijo, no se asusten, porque en realidad Dios los usó a ustedes para mandarme antes a Egipto y preservar la vida de mi casa, de mi familia, de mi papá y de ustedes, y aún por generaciones. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Cuando vemos un José hablando así y un Pablo hablando así, tenemos que entender que la gloria no es ni de José ni de Pablo, es del Dios y el Cristo que vivía en ellos. Y el tercer consejo con el cual quiero cerrar. El Espíritu Santo a través de Pablo nos enseña a sacar provecho de cada situación y de cada personalidad. Nos enseña a sacar provecho de cada situación y de cada actitud que las demás personas tengan. Dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Y por eso me alegro. Es más, seguiré
alegrándome. ¿Lo están viendo ustedes? Pablo está viendo el provecho de esta situación en relación al propósito de Dios. Un tip dentro de este consejo: para poder ver el provecho de cada situación, tu vista tiene que estar puesta en el propósito de Dios. Porque cuando tu motivación es personal, siempre vas a tener pérdida. Pero cuando tu motivación es la del cielo, siempre vas a ver al cielo ganando ventaja. Cuando tu motivación es personal, alguien te puede quitar las cosas porque te pertenecen a ti. Pero cuando tu motivación es la de arriba, los propósitos de Dios son eternos. Y en el proyecto Él incluyó a los detractores, porque ellos están acelerando lo que Dios hace por medio de ti y a través de ti. No sé si alguien lo entendió. No sé si alguien lo entendió, pero lo primero que tienes que revestirte es de este pensamiento: menos yo y más Cristo. Dejo el vivir en mí y comienzo a vivir en Cristo, y en el medio me crucifico para que lo que viva en la carne lo pueda vivir en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí y ahora vive en mí. Gálatas 2:20. Alguien déle un aplauso a Cristo. Para sacar provecho de todo es necesario que dejemos de pensar en nosotros en primera persona y comenzar a pensar en Cristo en primera persona. En ningún momento Dios nos dijo que pensáramos en nosotros en primera persona, y tampoco nos dijo que pensáramos en los demás en primera persona. Él nos entrenó para que Dios fuera la primera persona. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Ámalo con todo lo que tienes, que Él sea el número uno, que Él robe tu anhelo, que Él robe tu suspiro, que Él robe tu sueño, que Él sea el centro de tu vida. Y cuando Él sea el centro de tu vida, nadie te robará el gozo, porque tú estás en el propósito de Dios y le ves provecho a todo. No sé, parece que no están entendiendo o que esto es demasiado difícil, pero el evangelio no se trata ni de vivir para nosotros ni de vivir para los demás, es vivir para Cristo. Para mí, dice Pablo aquí en esta carta, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oh, yo me gozo en Él, dice Pablo. Morir es mejor y vivir cumple propósito. Por lo tanto, lo que vivo es para Él y le sacaré provecho. Y todo el que en algún momento sirvió a intereses bajos no sabía que servía a Dios. Por eso Lutero, en medio de la reforma, hostigado por el papado, perseguido por muchos, y el diablo allí ahí respirando encima de Lutero, literalmente. Dice en escritos de Lutero que él sentía el aliento de Satanás cerca de él. ¿Y sabe lo que él dijo en un momento? Él tomó la tinta y escribió esta frase que quedó marcada en la historia: el diablo es el diablo de Dios. Y tú dices, ¿qué? ¿Ustedes piensan que eso es herejía? No, porque Satanás, aunque ahora es un enemigo de Dios, no se le puede olvidar que fue creado. Y como creado, él está pensando, creyendo que en su libertad de pensar está armando un plan, y no sabe que le están leyendo la mente. Y como le están leyendo la mente, el Señor dice: sigue trabajando, porque lo que tú no sabes, que eso que tú estás armando para destruirla a ella, yo lo voy a usar para armarla y para llevarla donde yo quiero llevarla. Está bien, está bien. Lleva al marido a serle infiel y provoca un divorcio, porque tú piensas que le vas a matar a esa mujer la alegría, y tú no sabes que en realidad, después de todo el llanto y de todo el luto que ella viva de la separación, se va a levantar una guerrera y una leona para Dios, para la gloria del Señor. El diablo no sabe que el trabajo que hoy está haciendo que la gente en el trabajo te haga la cama para que te quiten el trabajo y te despidan, y tú diciendo: ay, mira esto que me está pasando, me van a quitar el trabajo. Mira, si Dios va a usar a Satanás para que tú pierdas ese trabajo, prepárate para lo que viene, porque tu Padre es el dador y el proveedor de tu casa. Y si Él está usando la traición para sacarte de un lugar, es porque el mismo que te quiere sacar te quiere poner en otro. No lo entiendes, pero Satanás con su orquestación está tocando la melodía del cielo, y él piensa que está destruyendo tu vida. Todo ayuda bien a los que a Dios aman. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Ahora, si tu evangelio es el evangelio fairy tale, que tú no te puedes, ¿sabes? El de Tinkerbell. Que tú no te puedes enfermar, que
que no te puede ir mal, que nadie te puede mirar atravesado, que tú no puedes dolerte. Si tú eres hipersensible y no quieres que nadie te haga llorar, si ese es el evangelio que tú crees, siempre vas a estar por el suelo. Pero si el evangelio que tú crees es que tú eres un león y una leona de Dios y que toda oposición en realidad se convierte en una escalera para que tú sigas en el propósito de Dios. Si tú eres de los que ya interpretó la vida a través del propósito de Dios, no hay diablo que te quite del camino y no hay Satanás que te robe el gozo, porque tú has entendido que tu gozo no depende ni de situaciones ni de personas, sino del llamado, del propósito y de la persona que te lo dio. Su nombre es Jesucristo y a Él se agloria en la iglesia. Quiero cerrar, porque no quiero exaltar a Pablo, quiero exaltar la persona que vivía en Pablo. Y Pablo lo entendió tan claro que en algún momento en la carta a los filipenses él escribió esta palabra. Yo oraba por ella o con ella esta mañana antes de comenzar este servicio. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo entendía esto. Si yo tengo gozo, aun cuando me traicionan, si en mis cadenas tengo gozo, en mi prisión tengo gozo, si frente a la traición y a la burla y a la envidia y a la contienda tengo gozo todavía, este gozo no viene de mí porque yo soy Saulo. Yo naturalmente soy Saulo. Yo soy perseguidor. Yo soy de los que cobra venganza. Yo soy de los que si eres mi enemigo me la pagas. Yo vengo de Israel, el pueblo que dice diente por diente y diente por diente. Dentistas todos. Y también oftalmólogo, ojo por ojo y diente por diente. Ellos eran oftalmólogos y dentistas. Esa gente le sacaba un ojo a cualquiera. En Israel el tuerto estaba que jugaba el palo, como decían. Y el que no lo era físicamente, en la mente del judío decía, tú quédate dormido para que tú veas. Ese es Pablo. Pablo viene de esa cultura. Pablo tenía eso en su naturaleza natural, en su naturaleza intrínseca, debo decir. Eso había nacido en él porque él lo heredó de sus padres. Es cultural. Los judíos odian culturalmente. Y los árabes también. Bueno, esperen paz. La gente no sabe amarse. La gente está llena de odio. El único que pone amor es... La iglesia no puede caer en este juego, entre paréntesis. La iglesia tiene que orar por la paz de Jerusalén, pero orar también por la iglesia en Irán y por la iglesia, porque tenemos hermanos que hablan árabe. Entonces la iglesia no está ni de un lado ni del otro, está de la agenda de Cristo. Y Cristo quiere salvar a todos, aunque tiene un plan con un pueblo. No sé si lo podemos entender. Pero Pablo viene de ese trasfondo, de una cultura de odio, una cultura de separación, de una cultura de si me la haces, me la pagas. Él lo alimentó y cuando él lo alimentó, los que estaban alrededor de él en su círculo íntimo en aquel momento lo aplaudían. Ese es el hombre Pablo. Pero Pablo en Cristo, el crucificado y el nacido de nuevo, es otra criatura. Por eso cuando vemos un Pablo que hace matemáticas correctas, que le saca ventaja y provecho a todo, que se enfoca en lo importante y eso genera gozo en él. Ese Pablo que estamos viendo es el Pablo que nació del Espíritu Santo, nació del Espíritu y del agua, nació del Hijo y de la palabra, nació de Dios y como nació de Dios, en él vive Dios, la naturaleza de Dios vive en él y lo gobierna y ese hombre nos enseña algo a nosotros y nos da una esperanza tremenda que si Dios lo hizo con él, con todo y su trasfondo y su personalidad fuerte, lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo. Quiero cerrar con un testimonio personal. Ayer en la mañana orábamos aquí con el ministerio de adoración. Y cuando estábamos orando, el Señor me dio la imagen de Ezequiel cuando él lleva al profeta al río y Ezequiel entra a las aguas tomado por el Espíritu. Si no has leído esa historia, puedes ir al libro de Ezequiel a encontrarla. Ahí está, te aseguro que está. No te voy a dar capítulo porque no me acuerdo, pero ahí está. Y el Señor lo lleva al río y él entra al río, un prototipo de la presencia de Dios el río. Y entra hasta los tobillos. Y aparentemente se quedó hacia ahí, porque cuando tú no conoces la profundidad de un río o de un mar, tú llegas hasta donde te sientes seguro. Pero luego se movió un poco más y entró hasta las rodillas. Pero todavía está seguro, ¿verdad? Está mejor que antes, porque caminó más en la presencia de Dios. Pero todavía tiene seguridad y tiene control propio. Y luego se movió un poco más y llegó hasta la cintura. Ahí como que dice, estoy miti. Estoy mitad abajo y mitad arriba. Me puede picar un pez por aquí. Me puede venir un cangrejo de río y picar, pero afuera estoy por lo menos libre para moverme con mis brazos y salir. Tiene cierto control, pero sigue. Llega un momento que está con las aguas hasta aquí, hasta el nivel del pecho y del cuello. Ahí está perdiendo control, ¿verdad? Pero la idea de Dios era meterlo a la cabeza completo. Y cuando esa imagen de la palabra de Dios está delante de mí ayer, el Señor me dice, ese que tiene la cabeza hasta el cuello eres tú.
Porque lo que está en tu mente y en tus emociones todavía te pertenece a ti. Métete dentro del agua. Porque cuando te metes dentro del agua, vas a comenzar a sentir lo que yo siento y a pensar lo que yo pienso. Y entonces yo me arrepentí y le dije, Señor, perdóname. Porque nunca queremos perder el control. Y aun cuando creemos que hemos avanzado demasiado, todavía no estamos donde Dios nos quiere. ¿Sabes dónde Dios te quiere? Debajo del agua. Porque es ahí, en ese ambiente al que tú y yo no pertenecemos, es el de los peces y no el nuestro. Donde tú y yo no podemos vivir a menos que la vida nos la dé Dios. Y donde tú y yo no podemos permanecer a menos que esa permanencia venga de arriba. Es decir, donde no tengamos control, es donde Dios nos quiere. Esa es la enseñanza de Pablo aquí. Frente a la traición, vas a tener gozo cuando el control de tus sentimientos y de tus emociones lo dejes de tener tú y se lo entregues a Dios. ¿Será que podemos hacer juntos una renuncia hoy en este día? ¿Será que todos en esta iglesia podemos perdonar personas que conocemos? Inclusive personas que estuvieron entre nosotros y que hoy quizás no estén, y a lo mejor eso generó dolor en nuestros corazones. Y vamos a entregarle al Señor el dolor y vamos a entregarle al Señor cualquier cosa que sea un estorbo para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Vas a perdonar al esposo que se fue y te dejó con tus hijos a mitad de camino. Vamos, ¿cuántos van a renunciar hoy? Y sé que es doloroso y te estoy invitando a hacer algo que a lo mejor todavía no lo sientes, pero que lo vas a tomar como una decisión de fe y vas a permitirle a Dios que esa decisión de renunciar a lo que tú sientes le permita a Él sembrar lo que tú todavía no sientes, que es el fruto del gozo en tu vida, y vas a ser una de las personas más alegres y más contagiosas. Te vas a reír como Migdalia en todo lugar. La gente te va a decir cállate porque la risa tuya... Yo siempre me tengo que meter con mi Italia, pero es que ella tiene una risa contagiosa y yo quisiera a veces reírme como ella, pero no tengo la boca tan grande. No es que la tuya sea grande, es que la mía es chiquita. Entonces, pero yo quiero que hoy Dios te bautice con gozo. Amén. Que Dios te bautice con gozo, que Dios te bautice con alegría, pero entiéndelo. Como tú eres una vasija, para Dios poner algo en ti, Él tiene que quitar primero lo que estaba. Porque si tú tienes una vasija con tierra, le pones agua, tú no te la vas a tomar porque esa agua va a estar sucia. Pero para que tú quieras que esa vasija que está sucia, embarrada, yo no soy de los que puedo tomar agua en un vaso embarrado de Coca-Cola, ni de un batido, ni de nada de eso, porque a mí me da asco. Lo que yo veo me produce algo que, yo digo, no, tráeme un vaso de agua o no tomo agua. No sé, algunos de ustedes a lo mejor forman esa mezcolanza y creen como muchos que dicen, todo allá adentro se mezcla, está bien, yo no quiero ver cuando se mezclen. Pero a mí me gusta vasija de agua que sea de agua, y Dios quiere lo mismo contigo y conmigo. Si yo voy a poner algo de mí en ti, primero déjame quitarte lo tuyo que está todavía estorbando. Ponte de pie un momentito. Vengan los muchachos, los músicos un momentito, suban a la plataforma. Es un tiempo para ministrar tu corazón.